con el plan que nos habíamos más o menos esbozado, y yo lo que intento ahora en estas charlas que nos quedan hasta la última, que intentemos hacer un poco la conclusión final, si es que sin ninguna pretensión de llegar a una conclusión definitiva sobre nada, sino como recopilación un poco de lo que hayamos avanzado. Digo que vamos a intentar entonces ir viendo una serie de temas, no todos ni mucho menos, ya hemos mencionado, me parece, que la cantidad de sugerencias, de interpretaciones, la capacidad de crear mitos contemporáneos que tiene Borges es extraordinaria. De hecho, pues hay una serie de figuras míticas que ya se han incorporado definitivamente no solamente a la literatura, sino a la imaginación, digamos, de nuestro siglo, y que surgen directamente de Borges. Por poneros un ejemplo, entre 40, la famosa novela El nombre de la rosa de Umberto Eco, es una novela borgiana, obviamente, en su argumento, en su planteamiento, pero incluso hay un personaje que se llama transparentemente Jorge de Burgos, que es un bibliotecario ciego, y que, si habéis leído la novela, pues es uno de los personajes esenciales de la novela. Y la película de Jean-Jacques Annaud sobre la novela de Eco, la película interpretada por Sean Connery y no sé qué, pues también es la imaginación que la mueve, es una imaginación muy borgiana. La biblioteca que sale es una biblioteca infinita, casi parece salida de un dibujo de Escher, en que se puede bajar y subir de manera circular permanentemente, etcétera. Y efectivamente, y el personaje, digamos, del fraile ciego, que se llama Jorge de Burgos y que está como guardián celoso y casi como una especie de guardián de la biblioteca, y a la vez como minotauro de una especie de laberinto, ¿no? Todo eso obviamente son imágenes borgianas que ya han pasado a incorporarse en muchas producciones. Ya sabéis que Borges ha sido llevado al cine en ocasiones, a veces directamente, es decir, hay pues versiones de, pues ahora que yo recuerdo en este momento, el Evangelio según Marcos tiene una versión bastante aceptable de Héctor Oliveira. Emma Zunz también fue llevada por un director argentino, en este momento no me acuerdo. Hay una película que es de Bernardo Bertolucci, que se llama La estrategia de la araña, que está basada en el tema del traidor y el héroe de Borges. En fin, yo creo que hay muchas versiones cinematográficas directas, pero sobre todo hay muchas versiones cinematográficas y de otro orden, pictóricas, por ejemplo, indirectas. O sea, que muchos de los laberintos, de los espejos, de los tigres, de las imágenes bifrontes que aparecen en relatos, en películas, en cuadros, etcétera, de nuestra época, son contagio, digamos, del universo borgiano. O sea, Borges es uno de esos raros autores que han conseguido contagiar con su mitología privada a una época determinada, ¿no? Es decir, han traspasado su mitología privada a una época, y en buena medida aparece en muchos lugares ese contagio. Entonces, yo he elegido algunos temas que me parecen importantes y que vamos a comentar simplemente a pie de los libros, ¿no? No quiero hacer teorías, digamos, muy basadas simplemente en el aire, sino intentar centrarlos en textos para verlo, para que transmitiros yo, si acierto a ello, lo que quiero decir. Los títulos son caprichosos y son también homenajes borgianos, como veis, pero en fin, en esta de hoy, de los espejos de la infamia y la eternidad, en que juego un poco con esas dos historias de la infamia y la eternidad que hizo Borges, lo que yo intentaría es hablar de esa constante persecución de la obra real, de la realidad, por parte del creador artístico, ¿no? Es
El creador, sobre todo el creador literario, que es el que le interesa a Borges. El creador literario, decíamos ayer, está intentando, con un instrumento quizá inadecuado como es la palabra, la metáfora, captar lo real. Y entonces la obra literaria se convierte en una realidad sucedánea, pero siempre queda fuera o cae fuera la auténtica realidad. Hay una persecución constante. La obra literaria tiene su realidad, crea una realidad. De hecho, para el lector, pensemos que Borges es siempre ante todo un lector, un hombre de libros. Él vive en esa selva de los libros y de las obras, y habla de ella lo mismo que el expedicionario que ha ido a conquistar una tierra lejana, o que el cazador de tigres pues habla de sus tigres. El cazador habla de sus presas, el lector habla de sus libros, ¿no? Es decir, cuando se dice, no, es que Borges no es un autor, digamos, que hable desde la experiencia de la vida, sino de lo leído. Bueno, eso supone que la lectura no es una experiencia. En realidad la lectura también es una experiencia de la vida, y quizá mucho más intensa que otras. Entonces, el que habla de los libros que ha leído es como el que habla de los tigres que ha matado, de los continentes que ha visitado, de las mujeres que ha amado, de cualquier otra cosa, porque también es una experiencia. Eso también es una experiencia. De modo que Borges está hablando desde su experiencia como lector y de su experiencia como escritor, como la búsqueda permanente de recrear una realidad por vía literaria que estuviera alejada de ese mundo de la depauperación, de la decadencia, de la destrucción, que es el mundo de lo real, en que todo va cayendo, digamos, en el polvo y el tiempo y el sueño. Y él intenta ver cómo el creador logra rescatar la realidad y cómo nunca alcanza la verdadera realidad, cómo por mucho que las palabras tratan y crean una realidad alternativa, siempre esa realidad tiene ese carácter soñado que finalmente se desgarra y deja fuera el pálpito duro de la realidad verdadera. Sí. Vamos a ver. Metafísica. No, mística no. Entonces, yo, desde la metafísica, personalmente no tengo ningún tipo de ironía. Es decir, yo pienso que es una creencia que Dios, tengo una resulta en Dios total. O sea, yo, para mí es una presentación. Sin embargo, sí que tengo una cierta ironía frente a la realidad. Frente a todo lo que me rodea. Frente a usted tengo ironía, frente a esta señora que está aquí, frente a todo el público que tengo ironía, frente a todas las cosas que tengo ironía. Y así como tengo una certeza absoluta de Dios, tengo una ironía frente a la realidad. Pero mira, vamos a ver, mira, vamos a aclarar. Yo comprendo que vamos, en cualquier momento te dedicamos un curso y hablamos de tu ironía, de tu relación, etc. Ahora estamos hablando de Borges. Entonces vamos a hablar de Borges y, sí, perdona, vamos a centrarnos primero en estudiar lo que dice Borges y en otro momento estudiamos lo que te ocurre a ti. Es decir, que no dudo de su interés, pero de momento aquí estamos reunidos con un interés distinto. Entonces vamos a primero aclarar lo que está diciendo Borges y la metafísica de Borges, y luego pasamos a tus creencias y a tu ironía, que pueden ser interesantes, pero de momento podemos dejarlo para el curso que viene. Bueno, entonces digo que esa búsqueda permanente, ese intento permanente de alcanzar una realidad que está a la vez tentando y escapando del alcance del creador, es una de las obsesiones de Borges, que la afronta de muchas maneras distintas, es decir, de muchas formas distintas, intenta acercarse a esa pérdida, digamos, de una realidad que uno puede dedicar toda su vida a alcanzar, y finalmente, cuando la entreves es demasiado tarde, o la entreves siempre, a pesar de haber acumulado el peso de la obra, la ves siempre fuera de la obra, como lo que ha quedado descartado o perdido fuera de la obra. El fracaso del creador es que es una especie de soñador frustrado de una realidad que él quisiera invulnerable. El creador intenta una realidad
artística, literaria, etcétera, invulnerable al tiempo, invulnerable al desgaste de los años y de la decadencia de todas las cosas, y sin embargo esa en realidad efectivamente mantiene una especie de perennidad, pero a costa de haber perdido el pálpito de lo auténticamente real, que nunca ha sido captado de todo por las palabras, ¿no? Entonces ese juego, que él no explicita de esta manera muy digamos, grave que estoy haciendo yo, sino que como lo interesante en el asunto de Borges es que él siempre se refiere a esto de una manera alusiva a través de su texto, no como una tesis doctoral, ¿no? Pero ayer hablábamos de la relación entre filosofía y literatura. Quizá uno de los rasgos más significativos de esa relación es que la literatura no puede cambiar la forma en que está diciendo las cosas, mientras que la filosofía se puede decir de varias formas. Es decir, si yo tengo una intuición sobre que el mundo está compuesto de voluntad y representación y que tales y cuales conceptos pues son básicos en la descripción de lo real, eso, si uno es filósofo, puede ser dicho de muchas maneras. Schopenhauer lo dice de una forma, pero un comentarista hábil de Schopenhauer lo puede decir de otra, lo puede glosar. Es decir, uno puede transmitir los contenidos filosóficos como algo separado de su continente literario. No hace falta que las ideas de Hegel las diga solamente Hegel. Alguien puede aprendérselas y decirlas a su modo, y también serán las ideas de Hegel. Mientras que en un contenido basado en una poesía o en una novela, lo interesante es que no se puede decir de otro modo. Supongamos, por un reduccionismo, que Otelo lo que trata es de hablar de el peligro de los celos que no tienen fundamento. O sea, una tontería, pero en fin, supongamos que fuera una cosa así. Entonces, evidentemente, si ese es el contenido y si solo nos interesara el contenido filosófico, podríamos decir, bueno, descartemos la obra de Shakespeare y vamos a explicar esta misma tesis de otro modo, como una tesis teórica o con otra obra distinta. Bueno, no funciona así. El contenido de la obra de Shakespeare es inseparable de la propia obra. No se puede decir de otro modo. Es decir, lo que trata Shakespeare de contener ahí, de decir ahí que tiene un contenido filosófico, que tiene un contenido intelectual, no se puede separar de la forma poética utilizada por el autor. Mientras que en cambio en el caso de la filosofía sí. De hecho, pues hay obras filosóficas importantes que son simplemente apuntes de clase, en buena medida las del propio Aristóteles, por ejemplo, que son apuntes de clase tomadas por gente que estaba escuchando en aquel momento al señor hablar. Se han perdido las obras originales y quedan los comentarios que otros hicieron. Eso no quita, porque verdaderamente la filosofía, cuando uno tiene una intuición filosófica, cuando uno tiene un conocimiento filosófico sobre alguna cosa, acertado o desacertado, con una argumentación determinada, uno puede transmitirla separada de la obra del autor. Es decir, yo, si me esfuerzo mucho o si tuviera capacidad, puedo contaros lo que piensa Kant del conocimiento humano, lo que el centro, el núcleo de la crítica de la razón pura, pues yo puedo intentar contarla, y otras personas mejores que yo lo han hecho bien, sin necesidad de emplear las mismas palabras kantianas. Es decir, lo que dice Kant se puede decir de otra forma, incluso podríamos modificar algunas expresiones de lo que dice Kant, y decir, hombre, quizá fuera mejor llamar a esto de esta otra manera. Es decir, no está ligado el contenido de lo que dice Kant absolutamente a las palabras que Kant emplea. Kant lo dice de una forma y si tú lo entiendes, bueno, es lo que quiere usted decir, yo lo diría así. Y a lo mejor dice otro, pues tiene usted razón, ¿no? Hay casos de autores bastante complejos que se entienden mejor en sus comentaristas que directamente en ellos mismos, ¿no? Es decir, hay el caso de Habermas, por ejemplo, que es un autor bastante complejo de lectura y que tiene un comentarista, un señor americano, que de vez en cuando escribe un libro explicando las tesis de Habermas y todos corremos a leerlo en el americano porque lo explica mucho mejor que Habermas. Las malas lenguas dicen que el propio Habermas lee a este señor para enterarse exactamente de lo que quiere decir en cada ocasión, ¿no? Bueno, pues esto puede ocurrir en el caso de la filosofía, pero no, es imposible que ocurra en el caso de la poesía. Es decir, ninguna obra literaria importante de las que tienen contenido, repercusión, pensamiento poético, filosofía literaria dentro de ella, puede separarse ese contenido de la forma en que se está expresando. No podemos dejar aparte a
a Otelo de los temas de Shakespeare, no podemos decir, bueno, lo que cuenta Thomas Mann en La montaña mágica más o menos viene a ser, y se lo puedo decir de otra manera, no. Si se lo dice de otra manera, ha perdido ya todo interés. De modo que una de las cosas entonces importantes es que Borges, yo claro, estoy intentando deciros de forma pues como profesoral, digamos, lo que él está aludiendo de una manera mucho más artística. O sea, él está mostrando de una manera artística unas dificultades que quedan siempre como excesivamente reducidas o como excesivamente escuetas cuando se privan del soporte poético que les está dando. Uno de los textos que yo os han repartido es el texto Una rosa amarilla. Ese es uno de los casos, insisto, hay muchos, pero ese texto perteneciente al Hacedor es uno de los casos bastante claros de lo que estoy diciendo. O sea, es una especie de breve relato, quizá, una especie de breve relato que cuenta los últimos momentos de un poeta renacentista, Gian Battista Marino. El hombre está muriendo, recuerda los enormes elogios que se le han hecho, comparándolo con Homero, comparándolo con Dante, muere rodeado, digamos, de la celebridad, de la fama, del apoyo de sus conciudadanos, y en el último momento, pues llevando su profesionalidad hasta el último momento, han puesto cerca de su cama una pequeña copa con una rosa amarilla, y entonces él pues intenta lo que siempre ha hecho, cantar a la rosa, recrear a la rosa otra vez con sus palabras, entonces utilizando pues unos términos, digamos, ya de las metáforas más o menos acuñadas por la poesía: púrpura del jardín, pompa del prado, gema de primavera, ojo de abril, una serie de expresiones de las acuñadas tradicionalmente para describir lo que es una rosa. Y entonces, dice Borges, en ese momento Marino ve la rosa más allá del entramado de las palabras, más allá de la trama que está intentando hacerse con metáforas, con símiles más o menos gastados. Ve la rosa y la ve tal como está en su eternidad, la rosa platónica casi, platónica pero en el momento de lo real. O sea, es a la vez la rosa eterna y la rosa que está en la realidad, ¿no? Este es también el argumento de un poema del Ruiseñor, la Oda al Ruiseñor de Keats, que es un poema que a Borges le gusta mucho. Entonces, en la Oda al Ruiseñor de Keats, Keats presenta que digamos que está oyendo en su balcón, oye un ruiseñor, y dice: este ruiseñor es el que cantaba hace 1000 años. Este ruiseñor es el que oía la princesa de Saba allí en la antigüedad y tal. Ese es el mismo ruiseñor el que está cantando. Los que cambiamos somos nosotros, porque somos individuos, pero el ruiseñor, que es especie, perdura a través del tiempo, ¿no? Pues aquí, de pronto, ese Marino que está haciendo ese esfuerzo por captar la rosa y por dejar, digamos, una especie de impresión eterna de lo que la rosa le ha producido a él, pues por fin la ve, pero la ve como lo que no se puede expresar, lo que los altos y soberbios volúmenes pues no logran alcanzar. Cada palabra no alcanza la cosa, sino que se añade a la cosa. Es decir, la palabra no capta la rosa, sino que se superpone a la rosa. Pero la rosa tiene una fuerza que esa palabra no logra captar. Entonces, Borges de alguna manera deja abierta la posibilidad de que en ese momento del tránsito de la muerte, Marino, como quizá Homero y Dante y aquellos otros grandes autores con los cuales le han comparado, pues captaron la verdad de la rosa. No la verdad de la creación literaria,
sino la verdad de la rosa, que es lo que estamos intentando apresar a través de la creación literaria misma, porque en el fondo la literatura es intentar ver mejor, intentar captar lo real, intentar rescatar a lo real del tránsito, del tiempo y del paso de la fugacidad de todo, ¿no? Intentar rescatar eso de la realidad. Entonces ese esfuerzo, ese esfuerzo que tienen todos los artistas, porque en el fondo el arte nos enseña a mirar la realidad mejor, ¿no? Leonardo da Vinci en sus apuntes dice que lo fundamental del arte, de la pintura en su caso, claro, era saber ver. Es decir, que lo importante que tiene el arte es que enseña a ver, enseña también por medio de la imagen, pero también por medio de las palabras. Entonces lo que intenta es aprender a ver, pero por mucho esfuerzo que se haga en esa búsqueda, digamos, de lo que se va a ver, siempre hay una realidad que está al final más allá, y que las palabras, los mitos verbales no la alcanzan. Los mitos verbales se convierten un poco, se convierten en algo anquilosado, en algo repetido, en algo esclerótico, como son las metáforas mismas que utilizamos normalmente en el lenguaje. Nuestro lenguaje está lleno de metáforas que hemos olvidado que lo son, ¿no? Las metáforas de la filosofía, que fueron un día, digamos, metáforas, y hoy ya no sabemos qué decir, pues hipokeimenon, lo que está debajo, sustancia, lo que subyace algo, pues eso es una metáfora. Espíritu, es el aire que sale de nuestra boca, también es una metáfora, y tantas otras cosas, todos son metáforas. Hemos olvidado que lo son, y estamos constantemente utilizando palabras metafóricas que ya no sabemos que son metáforas. Metáfora es una metáfora. Llevar fuera, llevar a otro lado una cosa, eso también es una metáfora. Es decir, constantemente estamos empleando un lenguaje cuya dimensión metafórica hemos perdido, y se convierte en algo entonces anquilosado, repetitivo, más allá de lo cual está siempre la realidad. Claro, el arte busca, y por eso cambian los gustos literarios y cambian hay un tránsito artístico, buscamos decirlo de otra forma a ver si esta vez lo cogemos. Pero como Homero lo intentó en su día, y Dante lo intentó en su vida, y Giambattista Marino lo intentó en su vida, intentan cogerlo, y al final siempre la realidad rueda más lejos, como esas veces que uno mete la mano debajo de una cama para encontrar algo que se te ha caído, un objeto que rueda y que se te ha caído debajo, y entonces al tantear le vas dando con los dedos y se te va alejando cada vez más, a pesar de que intentas cogerlo. Con tus golpes lo que haces más bien es alejarlo más que atraerlo, ¿no? Eso es un poco lo que ocurrió. Yo creo que en este poema se condensa, es decir, insisto, es un tema recurrente que Borges vuelve sobre él en muchas ocasiones, pero ahí tenéis una primera aproximación de esta cuestión. Sí. La mitología de la rosa es una mitología antigua, que viene de la antigüedad. ¿Qué relación tiene en la letanía que dice rosa mística? ¿Qué relación tiene la rosa mística con la rosa de Borges? Hombre, es verdad que la rosa está en toda nuestra tradición poética, ¿no? Es curioso que es por razones, digamos, probablemente, bueno, hay obras de estas que tratan de la simbología y que relacionan la rosa pues desde esa pluralidad de párpados, no sé, que parece que es un conjunto de párpados sin ojo al final de ella, y esa relación con rituales místicos, con una aparición de gran belleza y a la vez de mucha fugacidad, no lo han tenido otras flores. O sea, aunque hay flores como el lirio, como otros que han tenido tal, pero verdaderamente la rosa tiene una perduración como símbolo literario que no tiene un clavel, por ejemplo, o otras flores, ¿no? O sea, que es curioso que realmente la rosa, quizá digamos la fascinación que despierta, la combinación entre el aroma y la belleza de la rosa, pues ha alcanzado un carácter como de lo bello, de lo efímero, de lo que a la vez de alguna forma parece que trasciende la simple realidad, y está en muchos, en Borges, por ejemplo, está constantemente, pero efectivamente está pues
las rosas de los de Angelus Silesius y de los místicos de la medievales, y hay pues enorme cantidad, el poema de Juan Ramón sobre la poesía pura, despojada, no la toquéis más, que así es la rosa, etcétera. Es verdad que la rosa tiene una constante, una fuerza poética constante, ¿no? Que no tienen otras flores, que a lo mejor la orquídea, por ejemplo, pues puede ser muy bonita, pero no, la orquídea no despierta la misma emoción que la rosa, quizá también por el propio sonido que tiene ese término en nuestra tradición, ¿no? En un momento, por ejemplo, uno de los grandes poetas místicos ingleses, Andrew Marvell, tiene un poema en que dice que Dios nos dio la memoria para que tuviésemos rosas en invierno, no sé, para que pudiéramos tener rosas en invierno también. Esto, claro, son cosas propias de los lugares donde hay rosas y donde no hay rosas en invierno, ¿no? Ese es el tipo de poema que decimos que en Tailandia a lo mejor no entienden, porque allí no tienen este problema. Pero nosotros, efectivamente, la rosa está incorporada de una manera muy particular. En Borges vuelve muchas veces, a veces yo, por ejemplo, hay uno de los sonetos de Borges que yo creo que es de los sonetos más bonitos de Borges. Vamos a ver dónde lo encuentro yo, no me acuerdo dónde está. Aquí. Se llama Una rosa y Milton. Entonces, es un soneto que se supone que Borges va a hablar de una rosa. Otra vez es el mismo tema, Otra vez es el mismo tema, el intento de ver si uno puede rescatar, aquí lo dirá literalmente, rescatar una de todas las cosas del universo, esa rosa. ¿Cuál? La última rosa que John Milton, el poeta inglés ciego también como Borges, se llevó a la cara para olerla. La última rosa que pudo oler Milton, intentar rescatarla en un verso, no cualquiera, sino esa rosa que fue la última que Milton olió en su vida, ¿no? Entonces eso es lo que intenta hacer en el poema, que naturalmente, pues como todos los demás, lo recrea en una cierta forma y deja inalcanzada la rosa verdadera en otro sentido, ¿no? De las generaciones de las rosas que en el fondo del tiempo se han perdido, quiero que una se salve del olvido, una sin marca o signo entre las cosas que fueron. El destino me depara este don de nombrar por vez primera esa flor silenciosa, la postrera rosa que Milton acercó a su cara sin verla. Oh tú, bermeja o amarilla o blanca rosa de un jardín borrado, deja mágicamente tu pasado inmemorial y en este verso brilla, oro, sangre o marfil, o tenebrosa como en sus manos, invisible rosa. Bueno, es el intento de decir, sal de la realidad, vuelve del tiempo donde ya has desaparecido, donde ya otras cosas han borrado, y vuelve otra vez a intentar brillar en este verso. Vuelve a aparecer en el verso, como quieras, con color dorado, con color rojizo, o tenebrosa, invisible, como fuiste para el propio Milton. Veis que el soneto transmite un poco esa desesperación de lo inalcanzable. Es decir, evidentemente nosotros, y esa es quizá la tensión de la poesía, por un momento sentimos casi que aparece la rosa, pero luego por otra parte sabemos que la verdadera, la rosa que intentaba alcanzar el poema, esa es la rosa perdida. Claro, perdida en lo real, por otra parte, guardada y conservada en esta súplica, en este intento de súplica a través del tiempo que es el soneto Una rosa y Milton. Bueno, que, en fin, efectivamente, hay muchos, la rosa vuelve, yo, vamos, no recuerdo, incluso creo que hay innumerables, el tocho que yo os decía, de innumerables artículos, textos y estudios sobre Borges, hay algunos sobre el papel de la rosa en Borges, ¿no? Que evidentemente pues es muy constante y quizá por la propia sonoridad evocativa de la palabra, que obviamente para nosotros es algo más que una flor. O sea, decir flor es una cosa que puede tener una evocación, pero decir rosa es algo más. Entonces, esto es lo que recoge Borges. También en la misma
En la misma línea hay otro poema, que es otro de los poemas muy característicos de Borges, que es El otro tigre. Es un poema en que comienza en una biblioteca. Es decir, la biblioteca, ya sabéis, que es un símbolo permanente en Borges, que tendremos ocasión también de cuando hablemos un poco de, digamos, de otro de los temas. Los temas que voy a intentar intentaremos girar esta mañana en torno a esto que estamos ahora hablando. Luego hablaremos del tema de la identidad, del tema de la identidad personal, de quién es el autor, digamos, que habla, que dice yo, quién es Borges, quién soy yo, quién es el que dice yo en cada ocasión. Y luego, mañana, pues yo quería hablaros de los devoradores, las ideas devoradoras que nos comen, que son fundamentalmente para Borges el tiempo y el infinito, ¿no? Son las dos que aparecen más constantemente en su obra. Bueno, entonces yo digo que cuando hablemos de lo infinito, mencionaremos el papel de la biblioteca como una hipóstasis, digamos, de lo infinito. Borges descubrió quizá la experiencia más importante de su vida, según él mismo dice, fue la biblioteca de su padre, ¿no? Su padre, que era un hombre, digamos, muy culto, una persona pues muy preparada, tenía, sobre todo, conocía mucho de psicología, dio clases de psicología, era un hombre que era prácticamente bilingüe, casi siempre escribía en inglés, mucho más que en castellano. La abuela de Borges era inglesa, vamos, la madre de este señor era inglesa, ¿no? Entonces, tenía una biblioteca excelente, mucho más allá de lo que, digamos, pues un modesto funcionario como él, pues podría haberse esperado. Entonces, esa biblioteca para Borges pues es la gran experiencia de su vida, ¿no? Cuando su padre le introduce en esa biblioteca y desde muy pequeño le va enseñando lo que son los libros y lo que son las grandes obras de la biblioteca, pues para Borges es una experiencia fundamental. De hecho, la figura de su padre es una figura pues muy importante, muy decisiva, digamos, en su vida, en la vocación de Borges, ¿no? Y también en su propio destino, porque es el padre el que le transmite la enfermedad que le deja ciego, ¿no? El padre también acaba ciego, y de la misma manera Borges. Una degeneración genética ocular que tenía la familia del padre, ¿no? Entonces, ese padre que a la vez le enseña la biblioteca y que le transmite la ceguera, ese signo entre los libros que parece que nos ofrecen una realidad invulnerable al tiempo y a la decadencia, y la ceguera que nos hurta los libros en el mismo momento y que nos deja sin libros, eso también merecerá un poema de Borges. Pero claro, pensemos que el intento de, por medio de la biblioteca, es decir, en la biblioteca está todo el mundo. O sea, el mundo que por ahí está desperdigado, en la biblioteca lo tengo yo reunido, lo tengo yo apresado para mí, ¿no? Y por otra parte, la constatación es que no, que el mundo sigue estando afuera, que uno se refugia en la biblioteca como si la biblioteca contuviera el mundo, pero el mundo se escapa de la biblioteca, ¿no? Esta tensión, que llega quizás a su paráfrasis más impactante en La biblioteca de Babel, el cuento bien conocido que veremos mañana, también está presente en buena medida en este poema titulado El otro tigre. Empieza diciendo: pienso en un tigre, la penumbra exalta la vasta biblioteca laboriosa y parece alejar los anaqueles. Fuerte, inocente, ensangrentado y nuevo, él irá por su selva y su mañana y marcará su rastro en la limosa margen de un río cuyo nombre ignora. En su mundo no hay nombres, ni pasado, ni porvenir, solo un instante cierto. Ese intento de decir, bueno, evoquemos al tigre, esa especie de animalidad fantástica que también a Borges le marca desde siempre. Él siempre, desde pequeño, los primeros dibujitos que se guardan de Borges son tigres, ¿no? Porque pues, parece que allí alguna feria o algo por el estilo llegó cerca de su casa cuando era pequeño, y entonces vio un tigre y quedó ya prendado para siempre
del tigre, ¿no? El tigre como un animal que es una especie de joya viviente y a la vez que expresa todo lo intuitivo, lo sin nombre, lo fatal que hay en la existencia, ¿no? Y por eso atesora también tigres literarios, ¿no? El famoso verso de William Blake, Tiger, tiger, burning bright in the forest of the night, tigre, tigre que llameas en los bosques de la noche. Ese es uno de los versos que más le gustaron siempre a Borges, ¿no? Y él va buscando tigres literarios. Aquí dice, bueno, él está en la biblioteca, es decir, en un sitio totalmente opuesto a una jungla asiática, y allí está en la biblioteca y en la penumbra para él casi forzosa desde siempre, a pesar de que este poema todavía es en la fase en que él está en el tránsito entre la vista muy mala, ¿no? Cuando él decía al principio, decía, no, yo digo que soy ciego para aumentar el patetismo, en realidad lo que pasa es que veo muy mal, no, pero luego finalmente se vuelve ciego de verdad. Bueno, entonces en ese tránsito entre ver muy mal o no, muy poco y volverse definitivamente ciego, está este poema. Entonces él está en la penumbra de la biblioteca, esa penumbra que parece alejar los anaqueles, por todo lo que no vemos bien, y entonces de pronto intenta decir, bueno, vamos a ver si por acumulación de evocatoria sacamos de la realidad el tigre, ¿no? Entonces se acumulan los calificativos, ¿no? Fuerte, inocente, ensangrentado, nuevo, los calificativos para ver si aparece por fin el tigre, que irá por su selva, ¿no? Él estará en este momento en que yo estoy aquí en la penumbra de la biblioteca, él está por su selva, ¿no? Él está por su selva y su mañana, dice él, marcando su rastro en la margen de un río cuyo nombre ignora, porque su nombre no, precisamente la gracia del tigre es que el tigre que evoco en esta biblioteca no conoce las bibliotecas, ni los nombres, ni las palabras, ¿no? En la vida del tigre no hay estas bibliotecas, no hay nombres, no hay palabras, cada cosa es lo que es, no tiene nombre. El tigre no sabe que las cosas se llaman como se llaman. En el fondo no sabe ni siquiera que son cosas distintas. Nosotros somos los que calificamos, clasificamos, etcétera, como recordáis, con estas clasificaciones nuestras de las que nos encontramos tan orgullosos y que a veces todas quizás sean como las del chino, de la enciclopedia china, esa que clasificaba el mundo así, ¿no? Entonces, en su mundo no hay nombres, no hay pasado, no hay porvenir, o sea, no hay tiempo. En su mundo solo hay un instante. El tigre vive en un instante sin palabras, en el instante de la eternidad momentánea. Ese es el momento en que vive el tigre. Y salvará las bárbaras distancias y husmeará en el trenzado laberinto de los olores el olor del alba y el olor deleitable del venado. Entre las rayas del bambú descifro sus rayas y presiento la osatura bajo la piel espléndida que vibra. En vano se interponen los convexos mares y los desiertos del planeta. Desde esta casa de un remoto puerto de América del Sur, te sigo y sueño, oh tigre de las márgenes del Ganges. O sea, bueno, aquí es el momento del, digamos, del triunfalismo del poeta, ¿no? A pesar de que yo estoy aquí en Buenos Aires, metido en una biblioteca, cerrado y tal y cual, te recreo con las palabras, noto la osatura de tus músculos, te supongo olfateando el olor del venado en la mañana y tal. Es inútil que nos separen los mares, que nos separen las distancias. Yo aquí en este momento, digamos, como te tengo en las manos, no tigre del Ganges, te tengo apresado. Eso es el momento de exaltación, pero claro, inmediatamente viene la realidad. Cunde la tarde en mi alma y reflexiono que el tigre vocativo de mi verso es un tigre de símbolos y sombras, una serie de tropos literarios y de memorias de la enciclopedia, y no el tigre fatal, la aciaga joya que bajo el sol o la diversa luna va cumpliendo en Sumatra o en Bengala su rutina de amor, de ocio y de muerte. Al tigre de los símbolos he opuesto el verdadero, el de caliente sangre, el que diezma la tribu de los búfalos, y hoy, 3 de agosto del 59, alarga en la pradera una pausada sombra. Pero ya el hecho de nombrarlo y de conjeturar su circunstancia lo hace ficción del arte y no criatura vivienda de las que andan por la tierra. Es decir,
Por un momento digo, sí, qué bien, ya he cogido, a pesar del tiempo y de la distancia, etcétera, ya he captado, tengo capturado al tigre del Ganges. Pero inmediatamente digo, no, no, este tigre es un conjunto de fórmulas literarias, un conjunto de cosas que he leído en las enciclopedias, que cazan venados y que van por el borde de los ríos y no sé qué. Esto no es el tigre, es lo contrario del tigre, porque precisamente el tigre no vive entre palabras, no vive entre comparaciones literarias, no vive entre metáforas. Entonces, he perdido el verdadero tigre. Entonces, claro, otra vez vuelves a intentar decir, bueno, ¿cuál es el verdadero? Pues el verdadero no es este que he hablado, sino ese otro que va, que hoy está ahí, hoy 3 de agosto está haciendo tales y cuales cosas. Y otra vez al decirlo, inmediatamente digo, sí, pero vuelvo a perderlo, porque he comparado el tigre de mi verso con el tigre de la realidad, pero al compararlo, el tigre de la realidad se ha vuelto también otro tigre de palabras. De nuevo vuelve a ocurrir lo mismo, se vuelve a convertir en un tigre vocativo, dice, un tigre que lo llamamos, tigre, ¿no? Un tigre vocativo. Entonces el tigre se ha vuelto otra vez vocativo en el momento en que yo intentaba comparar mi tigre de versos con el tigre de la realidad, inmediatamente he vuelto otra vez a reproducir el mismo problema y otra vez a caer en la misma, en el mismo... Con la realidad. Para mí, es una relación mística con la realidad. Mística en el sentido de que hay un misterio. Pero bueno, eso tampoco dice mucho, ¿no? O sea que... entonces, pues vamos a intentar decir algo, porque claro, es que que eso no parece que aporte mucho a la cosa, ¿no? Entonces, creo inmediatamente, que en esa desesperación un poco poética por captar lo real, hemos intentado contraponer los versos a la realidad, esa contraposición no se puede hacer de nuevo más que en el plano de lo simbólico. Es decir, no podemos salirnos del plano de lo simbólico. Si intentamos contraponer lo real y los símbolos que utilizamos para captarlo, esa contraposición tiene también que exigir un plano simbólico y por lo tanto inmediatamente lo real vuelve a quedar fuera. Es decir, cuando hacemos la contraposición volvemos a perder de nuevo la realidad. Un tercer tigre buscaremos, dice Borges. Este será como los otros una forma de mi sueño, un sistema de palabras humanas, y no el tigre vertebrado que más allá de las mitologías pisa la tierra. Bien lo sé, pero algo me impone esta aventura indefinida, insensata y antigua, y persevero en buscar por el tiempo de la tarde el otro tigre, el que no está en el verso. Esta es la función, precisamente, del literato. Es decir, hay que buscar un tercer tigre. El tercer tigre, que ya no es ni el primero que yo creí que había captado y de pronto me doy cuenta de que no es el real, ni ese segundo que al darme cuenta de esto he vuelto a evocar. Es decir, no, el tigre de verdad no es el de las palabras, sino ese. Pero al decir ese, ya estoy volviendo a convertir en palabras. Entonces tendré que buscar un tercero. No es ni el de las palabras ni ese, sino aquel, pero ese aquel también se va a volver inmediatamente un tigre de palabras. Y sin embargo, dice Borges, esto ya lo sé, porque esto es lo que le pasa a todo escritor. Esto es lo que le pasa al escritor. O sea, el escritor permanentemente está intentando captar una realidad que por muy realista que sea, siempre queda fuera. No por un carácter especial, digamos, de lo real, sino porque un carácter del instrumento que nosotros utilizamos. Las palabras, los símbolos, que son el mundo en el que nosotros nos movemos, fundamentalmente, el hombre es un animal simbólico, se ha dicho, creo, con razón. Entonces, nosotros que somos animales simbólicos, nos movemos en un mundo de símbolos y la realidad es simbolizada, pero queda fuera. Precisamente el símbolo es lo que nos deja siempre fuera de lo real. De ahí ese carácter permanentemente ajeno, alienado a lo real que tenemos los humanos. Es decir, el humano no es como el tigre, no es como el animal que está en lo real. Decía Georges Bataille, decía que los animales están en la realidad como el agua en el agua. El animal está en la realidad como el agua en el agua. No está separado de ella. El tigre no tiene, no tiene conflicto, no tiene separación ni distancia con lo real. Tiene preocupaciones, instintos, tiene
urgencias, tiene temores, pero se encuentra perfectamente a gusto en la realidad. Digamos, no hay animales que se encuentren en rebeldía o en extrañamiento con lo real, ni animales puestos, ni estrellas, ni mares, ni lo que sea. En cambio, el ser humano, por su carácter simbólico, se encuentra siempre como extrañado de lo real, como separado, a la vez tratando de captarlo por medio de sus símbolos y por medio de sus metáforas, y viendo cómo lo real resbala un poco más allá, como en un mundo un poco de sueño, ¿no? El mundo de los sueños, en cierta medida, es igual. Nosotros soñamos, y en el sueño las cosas tienen una realidad soñada, pero ¿quién no ha soñado, por ejemplo, que en algún sueño se nos ofrece un objeto o una cosa que nos gusta mucho, y que nos despertamos todavía buscándola por la cama y diciendo, pues tiene que estar aquí, si yo me la llevé, ¿no? O sea que digamos, ese intento de aquella cosa que hemos visto tan realmente, atraerla al mundo de lo real, pero no, en el mundo se queda en el mundo de lo soñado y no termina de pasar nunca al mundo de la realidad. No hay un poema de Coleridge, que también a Borges le gusta mucho, que también cita mucho, y que también sale una rosa, en que dice Coleridge, y si alguien soñara que está en el paraíso, y que cruza el paraíso, y en el cruzar el paraíso corta una rosa, y de pronto se despertara, y en su mano hubiera una rosa, entonces ¿qué? Dice Coleridge. Bueno, entonces ¿qué? Es verdad, ¿no? ¿Qué pasaría si de pronto del sueño nos trajésemos algo? Como se lo trae, por ejemplo, el personaje de Wells en La máquina del tiempo, que va hacia el pasado y hacia el futuro, y del futuro se trae una flor que viene con él al presente, una flor que todavía no existe y que ya está marchita, ¿no? Entonces, bueno, entonces, ¿qué? ¿Qué pasaría con eso? Pero eso es lo que intentamos, ver si nos podemos traer en algún momento una rosa real del paraíso soñado en un momento. Entonces yo creo que este poema de Borges es una buena síntesis de esto. Hay por supuesto, un cuento de Borges que es quizá uno de los cuentos en que también esto mismo lo podemos ver en un escorzo de un planteamiento diferente. Es el cuento que Borges dijo que a él le produjo, que escribió casi en una semana y con una especie de éxtasis o de arrebato o de cosas por el estilo, o sea que el hombre estaba obsesionado con el cuento. Borges siempre ha sido un autor más bien, digamos, profesional, en el sentido de rehacer mucho las cosas, de corregir muchísimo. De hecho, cuando se quedó ciego, uno de sus mayores problemas era que, claro, un ciego no puede corregir borradores, ¿no? Entonces necesitaba primero una persona, que durante mucho tiempo fue su madre, y luego pues casi siempre algunas de las mujeres que le han acompañado de un modo o de otro a lo largo de la vida, que le leían y sobre todo anotaba lo que escribía y volvía a releer. Entonces pues el proceso de composición cuando se quedó ciego era todavía mucho más lento, porque claro, tenían que leerle cada frase mentalmente, el verla y corregir, que es una cosa mucho más difícil, y de ahí que en sus últimos tiempos, a partir de que se quedó ciego, escribiera mucho más verso que prosa, porque el verso se recuerda mejor, el verso es más fácil de recordar, ¿no? Los versos precisamente riman y tienen una métrica, etcétera, para ser más fácilmente recordados, ¿no? Borges redescubrió un poco el sentido de la rima y de la métrica en el verso, que no es simplemente hacer bonito, sino ser fácil de recordar en una época en que las cosas no se escribían, sino que se memorizaban. Entonces un poema es más fácil memorizarlo porque tiene un ritmo y una rima determinada. Entonces él escribió siempre, ya a final de su vida, tiene también cuentos muy despojados, muy sentidos, pero escribió más bien de memoria poesía, porque es un autor muy trabajoso, muy repetitivo, de corregir cada palabra, incluso en sus obras va sacando poemas a los cuales ha modificado una palabra, en fin, o sea, es muy obsesivo en ese sentido. Entonces él escribió este cuento, Las ruinas circulares, que están incluidos en su más famoso libro de narraciones, ficciones. La escribió en cambio de
de un tirón. Quedó pues durante una semana estuvo, parece, dice él, bueno, en aquella época veía perfectamente, y no tenía, bueno, veía perfectamente, imperfectamente, pero veía, y entonces escribió su libro, escribió su cuento, pues corrigiéndolo y tal, pero vivió durante toda una semana obsesionado mañana, tarde y noche con ese cuento de las ruinas injuradas. El cuento, supongo que los que hayáis leído ficciones lo conoceréis, porque es uno de los más conocidos de Borges. Describe una especie de brujo, de mago, de hechicero, de nigromante, ¿no? Que llega a una zona completamente desértica, vamos, abandonada, no desértica porque es una jungla, es un río y una jungla que hay, entonces, pero que estaban desértica, no hay vida humana cerca, las tribus están muy lejos, entonces se aposenta ahí en esa zona extraña de la jungla, quizás sudamericana o algo por el estilo, y ahí pues se pone a intentar, en esa soledad absoluta, porque los otros indígenas que hay cerca pues no se atreven a acercarse y viven muy lejos, y en esa soledad encuentra unas ruinas allí que forman unos círculos concéntricos y que están allí desde no sabe cuándo. Entonces ese hechicero se queda a vivir ahí en soledad, en esas ruinas extrañas al lado del río, y su proyecto es intentar en la máxima obra mágica que puede hacer un hechicero, es crear un ser humano solamente soñando con él, soñando voluntariamente con él, ¿no? Un sueño, digamos, disciplinado, que nos permita crear un ser humano. Entonces se fuerza a dormir y se fuerza a controlar su sueño, ¿no? Cosa que todos sabemos que es difícil, y controla y dirige su sueño a ir poco a poco creando, inventando un ser humano. Entonces el cuento narra de una manera así muy condensada, pero muy eficaz, todos los esfuerzos del brujo por ir primero soñando como se puede soñar al principio, pues una especie de esqueleto, y luego ir revistiéndolo de órganos y las partes que le cuestan más, que le salen peor, y que vuelve a tener que soñarlas otra vez para, digamos, borrando en el sueño para que le salgan mejor. Entonces hace todo esa cosa angustiosa que le va dejando al soñador, el brujo cada vez está más depauperado y tal, con ese esfuerzo por soñar a un ser humano completo, y finalmente lo logra. Finalmente logra un ser humano que está fuera de su sueño. Es decir, que ha logrado crear un ser humano completo, con una vida autónoma, con su propia vida, pero surgida de su sueño. Es la máxima obra maestra, digamos, del brujo, ¿no? Vamos a ver, me resigno a ello. No, sí. Científicamente eso no es posible. Yo creo que sí, a mí me ha ocurrido. Contigo no me falla nada. Bueno, el caso es que el brujo logra por fin crear independientemente este personaje, ¿no? Y le da una entidad, le da una vida, y entonces pues este personaje va a ir a vivir su propia vida. Naturalmente el brujo lo que quiere es que él viva su vida y que no sepa nada de la existencia de ese brujo que le ha inventado. El verdadero placer no es solo crear a ese ser humano con sus sueños, sino que el ser humano nunca sepa que ha sido soñado por otro, que se tome, como todos nosotros, por realidad. Y entonces dice, bueno, pero voy a hacer un pequeño detalle, una pequeña trampa, digamos, para que si llega el caso, ese ser humano se dé cuenta de que él no es real del todo, sin un sueño. Entonces lo ha soñado exactamente igual que un ser humano, lo ha soñado con músculos, con sangre, con deseos, lo ha soñado con sueños también, pero lo ha soñado invulnerable al fuego. Invulnerable al fuego, el fuego no le daña, y entonces ese otro personaje se va por ahí a vivir su vida, y el brujo se queda ahí solo,
entonces los pueblos indígenas que viven alrededor, cuando les ha soltado esa especie de Frankenstein que les ha soltado por allí, pues no lo llevan bien, se crea una especie de clima en contra del brujo y un día, pues por la noche aparecen los indígenas, prenden fuego al bosque, prenden fuego a las ruinas donde vive el brujo, y el brujo dice, bueno, no me da igual porque ya mi función ha acabado y no lo creo de siempre, me da lo mismo, y entonces arde todo, llegan las llamas y él se da cuenta de que las llamas no le alcanzan y que él también es un sueño de alguien porque él es invulnerable también a las llamas. Bueno, esta idea de que el mismo soñador es a su vez el soñado, ¿no?, que es una de las ideas recurrentes, por supuesto, que aparecerán en la poesía y en la obra de Borges como uno de los signos del infinito, ¿no? Uno de los signos del infinito es precisamente el hecho de que el soñador, digamos, el que está soñando a otro, a su vez sea soñado por otro, ¿no? Es decir, que entonces el creador se considera dueño de la realidad, cuando en realidad él también a su vez comparte la misma evanescencia o vaguedad de sustancia que lo que acaba de crear. Eso también es uno de los temas recurrentes, y es un poco lo mismo, es decir, la realidad siempre, cuando nos parece que la hemos conseguido, en el fondo es una realidad del mismo carácter simbólico y por lo tanto evanescente que la nuestra. Es también sueño, como somos nosotros, ¿no? Hay un texto célebre, pero en fin, que no leeremos porque es muy extenso, pero se llama Everything and Nothing, o sea, todo y nada, y está dedicado a Shakespeare. Es un monólogo, digamos, en que aunque su nombre no se menciona hasta la línea final, pero pues nosotros vamos viendo que es el momento en que el pensamiento de Shakespeare, ¿no? Shakespeare se va pensando a sí mismo, va tratando de expresar su complejidad, sus creaciones, es un hombre lleno de fantasmas, de creaciones, etcétera, y por fin, pues, ese creador termina muriendo, como todo el mundo, y dice: la historia agrega que antes o después de morir se supo frente a Dios, y le dijo: yo, que tantos hombres he sido en vano, quiero ser uno y yo. Esto enlazará con lo que hablaremos luego del tema de la identidad. Yo, que tantos hombres he sido en vano, quiero ser uno y yo. La voz de Dios le contestó desde un torbellino: yo tampoco soy. Yo soñé el mundo como tú soñaste tu obra, mi Shakespeare, y entre las formas de mi sueño estás tú, que como yo eres muchos y nadie. Pues esta idea de que el creador comparte la misma fragilidad, la misma evanescencia de lo creado, ¿no? Es decir, que el creador se siente seguro, pero en realidad está de alguna forma poseído por la misma íntima quiebra que tiene lo creado. Otro de los casos paradigmáticos, no sé, espero haber traído con esto de los volúmenes estos tan pesados, si no lo veríamos en... sí, está aquí. Otro de los poemas que es también de los más conocidos y de los más repetidos y que ha creado también una escuela, es el Golem, ¿no? El poema dedicado al Golem. El Golem, sabéis que es pues una especie de pre-Frankenstein, bueno, en el cine, la narración es posterior a la novela de Mary Shelley. El Golem es una figura, dicen, tradicional en la judería de Praga, ¿no? En la judería de Praga pues se habla de un rabino que logra crear un personaje hecho de arcilla, de barro, un personaje digamos, pues así, un poco tipo frankensteiniano, o por lo menos así aparece en la película que le dedicó Murnau, le dedicó una película que se llama El Golem, y que sale ahí pues una especie de gigantón. Entonces, en la frente el rabino pues le había escrito una palabra, hablar o algo así, y entonces el monstruo se podía mover, y un día se le escapó al rabino y hizo no sé cuántas
tropelías, y entonces el rabino le borra una letra que es con la cual se convierte en la palabra muerte, y el bicho se cae y se acabó la historia. Bueno, entonces esta es la leyenda más o menos piadosa de esta figura que parece que es tradicional, digo, en la judería de Praga. Y un escritor de comienzos del siglo XX, Gustav Meyrink, un escritor checoslovaco, que influyó, que gustó bastante a Borges, escribió una novela que se llama El Golem, que es la que fue llevada al cine, y que, bueno, pues que alcanzó cierta popularidad. Es una especie de novela expresionista que a Borges le gustaba mucho y que cuenta eso, cuenta pues el mundo un poco obsesivo de la Praga de comienzos de siglo, la Praga también en la que vivió el propio Kafka, etcétera, y la figura esta del monstruo o del falso hombre creado por un rabino. Entonces a eso le dedica un poema Borges. Y el poema empieza de nuevo con esto mismo que estamos viendo de cómo la palabra intenta sustituir a la cosa. Dice, si como el griego afirma en el Cratilo, el griego por supuesto es Platón, y el Cratilo, el diálogo platónico que trata sobre el lenguaje. Si como el griego afirma en el Cratilo, el nombre es arquetipo de la cosa, en las letras de rosa está la rosa, y todo el Nilo en la palabra Nilo. Volvemos otra vez lo mismo a la idea de si verdaderamente la palabra es, como parece que dice Platón, claro, naturalmente es una doctrina platónica, como parece que dice Platón en el Cratilo, la palabra es el arquetipo, la idea esencial de la cosa, la verdadera sustancia de la cosa está en el símbolo ideal que nos la acerca. Entonces la rosa está en las letras rosa y el Nilo está en la palabra Nilo. Y hecho de consonantes y vocales, habrá un terrible nombre, que la esencia cifre de Dios y que la omnipotencia guarde en letras y sílabas cabales. De alguna forma era también la teoría de los cabalistas. Los cabalistas creían que, como sabéis, la Biblia estaba toda ella, cada una de las letras de la Biblia tenía un significado oculto, y los cabalistas estudiaban no ya los significados explícitos, sino lo que ellos deducían de las composiciones de letras y de la numeración de las contar cuántos alef y cuántas b's y cuántos no sé qué había en las letras, ¿no? Bueno, de alguna forma habrá un nombre de Dios impronunciable, pero que captará todo esto. Bueno, entonces gira sobre esto, va haciendo una reflexión sobre este asunto de cómo los nombres se convierten en arquetipos de las cosas, y dice de ahí el rabino Judá León, que es un rabino que vive en Praga, un rabino sefardí, obviamente, por su nombre, y que el hombre está buscando ese nombre que sea la clave de la cosa, ese nombre que haga vivir a la cosa. Es decir, que lo mismo que una palabra puede, en una condena a muerte, hacer morir a alguien, una palabra que pueda dar la vida, ¿no? Entonces, bueno, pues se inventa el golem, ¿no? La puerta, el eco, el huésped y el palacio sobre un muñeco que con torpes manos labró para enseñarle los arcanos de las letras, el tiempo y el espacio. Crea un muñeco y ahí le va introduciendo todas las palabras que son las cosas para que el muñeco pueda tener su propio mundo también, ¿no? El simulacro alzó los soñolientos párpados, etcétera, etcétera. Bueno, y insisto, continúa el poema en que el Judá León primero está muy contento. Entonces el bicho se dedica pues a imitarle, a hacer los mismos gestos que hace el rabino, le barre de vez en cuando la judería, en fin. El rabí lo miraba con ternura y con algún horror. ¿Cómo, se dijo, pude engendrar este penoso hijo y la inacción dejé, que es la cordura? ¿Por qué di en agregar a la infinita serie un símbolo más? ¿Por qué a la vana madeja que en lo eterno se devana di otra causa, otro efecto y otra cuita? No, la vida dice, ¿por qué? Sí, pero si la persona sabia es la que se está quieta. Es decir, el primer signo de locura es la pasión por agitarse y por hacer cosas. ¿Por qué me he empeñado yo en un mundo en que ya hay tantas cosas y tantos símbolos? Otro más, otro símbolo, otro bicho, otra cosa que se mueve y que otra serie de efectos y de causas y de problemas. Pero ¿por qué me habré yo metido en esto cuando con lo bien que estaba sin hacer absolutamente nada, ¿no?
En la hora de la angustia y de la luz vaga, en su golem los ojos detenía. ¿Quién nos dirá las cosas que sentía Dios al mirar a su rabino en Praga? Y claro, probablemente Dios a mí mismo está mirando y diciendo, pues anda que yo, ¿qué diré yo si tú dices eso? ¿No? Que peor me ha salido a mí, o sea, que todo esto. Bueno, como veis, un poema que tiene este fondo, digamos, más o menos irónico, pero lo que pretende es recoger ese mismo sentimiento. Es decir, el creador, en un momento de exaltación, piensa que va a lograr captar los arquetipos de las cosas a base de palabras. Que esos arquetipos van a gozar de una vida verdadera, de una vida invulnerable, de una vida sólida. Una vez que lo han creado, inmediatamente les entra una insatisfacción de decir, bueno, no es exactamente esto, no cumple exactamente todas mis expectativas, no. Al final entró un momento de decir, bueno, en este caso dice, ¿por qué lo habré hecho? En otros casos hay quien dice, voy a hacer otro, a ver si me sale mejor, ¿no? Que es lo normal, es voy a intentarlo hacer otra vez, como en el verso, recordáis del otro tigre. En el otro tigre, en la conclusión que saca el poeta que está allí en la penumbra de la biblioteca pensando el tigre, es decir, bueno, ya sé que no lo voy a captar nunca, pero no voy a dejar de intentarlo, voy a seguir persiguiendo ese tigre imposible. Aquí el rabí, el hombre más modestamente, dice, bueno, una y no más. Aquí ya no vuelvo yo a hacer cosas de estas porque... Y lo que no sabemos es lo que pensaba Dios, si era partidario de lo uno o de lo otro. O sea, si Dios, o sea, que desde luego debía estar decepcionado con el rabino y con todo lo demás en general, es lógico. Entonces, ¿qué pensaría? ¿Voy a seguir intentándolo a ver si termina por salirme bien? ¿O ya también lo voy a dejar y voy a volver a la inacción, que es la cordura? Esa es la duda que queda. Hay algo relativamente parecido en un soneto que se llama Ajedrez, y que también hay esa especie de juego, digamos, con el... ¿Dónde está? Bueno, a lo mejor un día de estos lo encuentro y os lo leo. No sé muy bien la verdad que... Bueno, es un... ¿Eh? ¿Los tienes aquí? Ah, sí, es que parece que es el único tomo que no me he traído. ¡Ay! ¡Up! Ah, claro. Ah, no, pero está en el hacedor, pues tengo que tenerlo. Si está en el hacedor sí lo tengo aquí. Ah, claro, lo tengo aquí, pero lo tengo en este otro libro, espérate. Bueno, vamos a leerlo aquí y acabamos de... Bueno, el poema de Borges son dos poemas sobre el ajedrez, pero el que nos interesa a nosotros es este. Dice, tenue rey, sesgo alfil, encarnizada reina, torre directa y peón ladino, sobre lo negro y blanco del camino buscan y libran su batalla armada. No saben que la mano señalada del jugador gobierna su destino, no saben que un rigor adamantino sujeta su albedrío y su jornada. También el jugador es prisionero, la sentencia es de Omar Khayyam, de otro tablero de negras noches y de blancos días. Dios mueve al jugador y éste la pieza. ¿Qué Dios detrás de Dios la trama empieza de polvo y tiempo y sueño y agonía? Esto vuelve a ser un poquito, gracias. Vuelve a ser, como veis, un poco el mismo planteamiento. Es decir, el jugador, lo mismo que el soñado en las ruinas circulares, lo mismo quizá que el golem, cuyos sentimientos no se nos transmiten, se considera dueño, libre, creador, etcétera. Pero a la vez hay alguien que lo está moviendo. En la pieza de ajedrez, si supiéramos lo que piensan las piezas de ajedrez, a lo mejor las piezas de ajedrez creen que van a donde quieren y que hacen lo que quieren y están excitadísimas por la batalla, diciendo, esta vez sí que les vamos a ganar y tal, ¿no? A lo mejor las piezas de ajedrez, decía Spinoza, dice que las piedras cuando las tiramos y caen, si la piedra supiera que está cayendo, pensaría, hombre, voy a bajar, que me gusta a mí bajar ahora, me apetece mucho, voy a bajar lo más deprisa que pueda, a ver, que esto me apetece. No sé, que si una piedra a lo mejor piensa que cae libremente, y del mismo modo, a lo mejor la pieza de ajedrez, pues cree que se está moviendo libremente, y hay un jugador que la mueve. Pero el jugador cree que está moviendo las piezas como él quiere, y a su vez también está probablemente movido por algo, por la divinidad,
el azar, la casualidad o lo que se quiera. Y a su vez, ese otro sujeto que hemos inventado, ¿por qué también no vamos a suponerle que está movido por otro sistema, por otra, es decir, que pertenece a otro juego, ¿no? La eterna pregunta de decir, bueno, cuando se explica cualquier cosa remitiendo a la explicación a una divinidad, esto se explica porque es la voluntad de Dios, o la acción de Dios, o la creación de Dios, bueno, y aquí Dios a quien le hizo, decir, una pregunta vuelve a aplicarse exactamente otra vez a lo mismo, ¿no? Entonces, aquí, pues, Borges la hace, y sí, bueno, pues nosotros explicamos lo nuestro con esta divinidad, pero ahora falta cómo explica la divinidad lo suyo, cómo explica ella, digamos, de dónde proviene, ¿no? En el fondo, insisto, todo eso no pretende, yo creo, no pretende que Borges no pretende hacer teología aquí ni cosas por el estilo. Lo que se pretende es transmitir la dificultad de la creación literaria. Lo que se está transmitiendo en esto a mí me parece que es fundamentalmente la obra humana en general, quizá para Borges esencialmente literaria, no sé si podríamos pensar en otro tipo de obra artística. Yo creo que se refiere a la dificultad de la creación por medio de símbolos, de la creación literaria. Entonces, nosotros sentimos una dificultad, primero un deseo, una necesidad de crear cosas con las palabras. De hecho, tratamos constantemente de atraer el pasado al presente por medio de los símbolos, de contar lo que hemos visto, lo que hemos hecho, lo que proyectamos hacer, etcétera, por medio de símbolos. Todo eso, por muy perfecto que sea nuestro dominio del lenguaje, por muy artístico que sean nuestros recursos, siempre deja fuera la verdadera realidad, el pálpito de la realidad. Pero eso también lo queremos decir. O sea, nosotros, el tigre, por ejemplo, vive en la realidad, pero no le preocupa la realidad. No le preocupa si lo que vive es real o no. O sea, es decir, él simplemente vive sin más. Nosotros sentimos de que, claro, no es lo mismo leerlo que vivirlo, no es lo mismo lo leído que lo vivido, pero todo eso ya se convierte también en algo que hay que decir. Eso también se convierte en un discurso. No, es que no es lo mismo la orgía que uno lee que la orgía que vive. Bueno, pero mientras estás contándolo, ya también estás contándolo como parte de una expresión simbólica, ¿no? Entonces, a la vez, nosotros mismos estamos hechos de símbolos. Porque claro, cuando uno piensa en uno mismo, pues como yo, fulanito de tal, ingeniero de montes, que vive no sé dónde, el incomparable amante de Pepita, tal, todas estas cosas son también símbolos. Es decir, todo lo que estás pensando de ti mismo son a la vez un conjunto de símbolos. El lenguaje es el problema que plantea el lenguaje. Todos decimos que el ser humano se convierte en humano por medio del lenguaje, que el lenguaje es lo que nos hace animales simbólicos y lo que nos convierte, lo que es la clave de nuestra racionalidad, el hombre es el animal que habla, etcétera, etcétera. Y entonces uno dice, bueno, ¿y entonces el lenguaje quién lo inventa? Porque claro, si todos nos convertimos en humanos por medio del lenguaje, quiere decir que el lenguaje nos preexiste y nos humaniza. Porque no puede ser que nosotros, sin ser humanos, hubiéramos convertido el lenguaje, que es lo que convierte en humanos a los demás y a nosotros mismos. De modo que ese misterio es el misterio en el fondo del origen del símbolo lingüístico, quiero decir. ¿De dónde viene el símbolo lingüístico? Si el símbolo lingüístico es lo que nos convierte característicamente en humanos, y el hombre es un animal simbólico, y conceptos esenciales para la humanidad, como tiempo, por ejemplo, son conceptos evidentemente simbólicos, entonces están en el lenguaje, pero están en un lenguaje que nosotros no hemos inventado. Cada uno de nosotros adquiere conciencia de sí mismo, y adquiere conciencia de sí mismo como humano, como miembro de una sociedad, etcétera, etcétera, por medio de un lenguaje que él no ha inventado. El hombre más aislado, más solitario, el Robinson más perfecto que exista, dentro de sí mismo continúa hablando con toda la sociedad porque sigue manejando el lenguaje. Nadie puede, lo patético, digamos, de todos los intentos de quien quiere aislarse de la sociedad, es que cualquiera que se aísla se lleva a la sociedad consigo, porque la sociedad es precisamente el lenguaje y los símbolos compartidos. No hay un lenguaje exclusivamente privado para una sola persona, Wittgenstein lo demostró, y entonces la prueba de que el hombre es un animal social no hace falta buscarla, ni la necesidad de cooperación, ni no sé qué, sino simplemente el lenguaje. Como no hay hombres sin lenguaje y ningún hombre ha inventado el lenguaje,
pues entonces todos los hombres son sociales porque el lenguaje lo reciben de la sociedad. La pregunta del millón es, ¿y quién creó por medio del lenguaje esa sociedad dentro de la cual se han ido escribiendo los seres humanos? En el fondo la pregunta, como veis, es un poco del género de estas de Borges. ¿Y quién está detrás del que nos ha hecho como somos? Si es el lenguaje, el verdadero Dios que nos mueve y nos tal, es el lenguaje. Es el símbolo lingüístico, eso es lo que nos constituye así. Y bueno, ¿quién está detrás? ¿Quién lo inventó? ¿Cómo funcionó? Esa es un poco la cosa, sí. Beckett decía eso un poco, cuando hablaba de la mitología del lenguaje. Beckett, Samuel Beckett. Sí. Puede ser. Hablaba de la mitología del lenguaje. Puede ser que no me extrañaría que Beckett haya eso, vamos. Beckett tiene, hombre, por ejemplo, en El Innombrable, un libro que ya, de algún modo, su mismo nombre, su mismo tipo de cosa viene aquí, Beckett efectivamente juega con la dificultad, digamos, de encontrar un lenguaje adecuado a lo que la vida humana es, ¿no? El Innombrable se caracteriza porque el protagonista no puede ser llamado de ninguna manera, o sea, no hay nombre para él. Entonces, incluso ahí dice en un momento, toda palabra es una palabra de más, dice Beckett. Cualquier palabra es una palabra de más. Y en su obra, en el despojamiento progresivo de su obra, que le lleva, como recuerdas, a tener obras de teatro que se llaman actos sin palabras, porque son obras de teatro carentes absolutamente de palabras. Incluso la única vez que una obra de Beckett ha sido llevada al cine fue llevada al cine por Buster Keaton, que era muy amigo de Beckett, y Beckett tenía mucho interés en que fuera Buster Keaton, que era el rey, digamos, de poder expresarse sin palabras para que llevara a cabo un corto que hay sobre una idea de Beckett. Y sí, yo creo que efectivamente Beckett es uno de los que quizás un modo muy distinto, mucho menos abstracto, digamos, que Borges, con menos dosis de teorización, con más dosis de cosa física casi, pero sí habla también de la imposibilidad del lenguaje de alcanzar la vida. Eso yo creo que aquí, insisto, yo lo que me interesa es, por una parte, quería insistiros en esto, lo que estamos diciendo de la imposibilidad del lenguaje efectivamente de alcanzar la vida y de cómo el lenguaje crea su propio mundo, pero ese mundo en el cual nosotros nos movemos como pez en el agua no es el mundo de lo real y nosotros sabemos que no es. O sea, a la vez no conocemos más realidad que la que viene a través del símbolo y siempre somos conscientes de que hay algo que los símbolos no darán. Entonces ese es el desgarramiento constante de la vida, es que por un lado el mundo nos llega a través del símbolo y por otro lado el símbolo nunca llega hasta el fin del mundo, hasta revelarlo completamente. Ese es uno de los casos. Pero el otro problema es el de que nosotros mismos estamos hechos de símbolos. O sea, no solamente es que el creador literario intenta captar la realidad por medio de los símbolos y no lo consigue, sino que él mismo, nosotros, cada uno de nosotros, en el momento en que intentamos hablar y que intentamos expresarnos, o quizá escribir o crear literariamente, también estamos constatando que nosotros somos un conjunto de símbolos no acuñado por nosotros, no inventado por nosotros, que cabe pensar que si nosotros hubiéramos sido educados en otro lenguaje o en otra simbología, nos concebiríamos a nosotros mismos de un modo distinto. No es inocente el lenguaje que tenemos con la forma en que nos concebimos a nosotros mismos. No digo ya el lenguaje en el sentido meramente de un idioma u otro, sino de un conjunto de símbolos. Hay lenguajes que no solamente difieren como difiere el francés del español, sino porque difieren porque hay una concepción de la categorización del mundo completamente distinta, ¿no? Como pasa, por ejemplo, cuando hablábamos de la categorización china. Bueno, probablemente no es verdad que esas categorías chinas existan, pero es verdad que hay pueblos que categorizan las cosas de una manera muy distinta que nosotros. O sea, las similitudes o las diferencias, la propia definición de una cosa es algo distinto en unos sitios que en otros. Entonces, cada una de esas personas probablemente se ve a sí mismo de una manera diferente también. O sea, el propio yo, el propio golem que somos cada uno de nosotros, varía de acuerdo con el mundo simbólico en el que hemos sido educados, ¿no? Y a la vez existe la última pregunta de decir, bueno, pero si toda nuestra humanidad proviene de ese conjunto de símbolos, ¿cómo empezó? ¿Quién empezó la cosa? Nos vamos remitiendo hacia atrás
Es decir, el soñado se remite al soñador cuando ve que las llamas no le alcanzan, pero el soñador también está soñado por otro, y a su vez ese otro, etcétera, etcétera, y no sabemos, como veremos un poco cuando hablemos del tema del infinito, eso de alguna manera crea una permanente trastorno, digamos, en nuestra relación con lo real. O sea que yo creo que uno de los temas esenciales de Borges, que es a la vez un tema filosófico, porque fíjate que primero puede empezar simplemente como un tema de un literato tratando de describir una dificultad técnica. Es decir, bueno, por mucho que uno se esfuerce en captar lo real por medio de versos, por medio que uno intente alcanzar la realidad con una imagen, etcétera, bueno, pues siempre la realidad queda más allá. Queda más allá, pues porque en el fondo estamos manejando unos tropos literarios, estamos usando unas metáforas que se desgastan enseguida. Quizá la primera persona que le dijo el primer poeta que le dijo a una mujer, tus ojos son como dos estrellas, pues creó un shock, digamos, lingüístico. Pero evidentemente ya ese shock se ha perdido y entonces se ha convertido en una expresión tópica, desgastada, etcétera. Quizá hay un momento, parece que hay un momento en que las expresiones tienen verdaderamente una fuerza, digamos, como nueva, como de invento. Inmediatamente se desgastan y se convierten en una rutina, ¿no? Entonces, podría decirse que el problema es simplemente un problema de un escritor que dice cómo encontrar voces nuevas para las cosas. Si estamos en una realidad que tanto se parece a la del pasado, porque los seres humanos seguimos siendo los mismos, y amamos, y morimos, y vivimos de la misma manera, ¿cómo podremos hacer para encontrar expresiones adecuadas, ¿no? Borges era seguidor, o de alguna manera admiraba mucho, de una manera polémica, pero admiraba mucho Leopoldo Lugones. Leopoldo Lugones fue un escritor argentino muy influyente en su época, un hombre, digamos, enormemente influyente, una especie de Rubén Darío de Argentina, para entendernos, que era el que introdujo el modernismo en Argentina, fue uno de los pilares del modernismo, junto con Darío y con algún otro, pues uno de los pilares de Argentina. Entonces, Lugones era un hombre que tenía una prodigiosa capacidad para la metáfora, ¿no? Entonces se gloriaba de descubrir y de acuñar metáforas nuevas, y tiene un libro que se llama Lunario Sentimental, que está todo dedicado a poemas sobre la luna. Todos los poemas tratan de la luna, y ahí hay cientos y cientos de metáforas, más o menos unas mejores, otras de todas las metáforas imaginables sobre la luna que uno puede encontrar, ¿no? Entonces Borges vivió un poco cuando fundó o colaboró en su juventud con el movimiento ultraísta, que era una especie de vanguardia esa, más o menos medio en broma, medio en serio, pero la gracia era luchar a ver si encontraba alguna metáfora que no se le hubiera ocurrido a Lugones, ¿no? Entonces el movimiento ultraísta era un intento, digamos, de inventar metáforas que no hubiera robado Lugones ya previamente. Bueno, entonces esta búsqueda de la metáfora no es simplemente una búsqueda de una originalidad caprichosa, sino es una búsqueda de una expresión nueva de lo eterno. ¿Cuántos siglos llevan los hombres viendo a la luna? Y sin embargo, ya cuando uno da un dicho que la luna pues es como un queso en el cielo, y que es como un no sé qué, como no sé cuánto, ¿cuántas quedan ya por decir? ¿Cuántas cosas más quedan para intentar atraer la luna a nuestro mundo, ¿no? Que toda la luna esté en las 4 letras de la palabra luna. Esto podría ser el problema profesional del escritor. Pero claro, el problema profesional del escritor inmediatamente entra en el problema simbólico de nuestra relación con el mundo. Es decir, nosotros nos relacionamos en el mundo con los símbolos. Entonces ya, digamos, por eso pasa, me parece, del problema más o menos, digamos, de la queja de un escritor que no logra realizar el sueño de captar la realidad, se pasa a un tema metafísico más importante, que es el tema de en qué realidad vivimos los humanos. Vivimos en una realidad simbólica que sabemos que no agota nunca toda la realidad, que no es nunca toda la realidad. Por otra parte, estamos constantemente deseosos, digamos, de alcanzar esa realidad, pero no tenemos más que los medios simbólicos. Y además
los símbolos nos constituyen a nosotros también. Es decir, no es solamente que tengamos que alcanzar lo real, sino que ¿qué realidad tenemos nosotros si somos solo simbólicos? ¿Dónde empezamos nosotros de verdad y acaban los símbolos que nos hacen llamarnos nosotros? Y si somos simbólicos y hemos sido producidos por un conjunto simbólico como el lenguaje, ¿de dónde viene ese lenguaje? ¿Qué es lo que lo ha inventado antes de nosotros? Entonces, todo eso es un cuestionamiento filosófico, que dicho así puede quedar gravoso y lento, pero en la obra tiene una extraña fuerza de sugestión. Es decir, yo creo, y esto es un poco lo que yo trataba de transmitiros, que muchos de los textos borgianos, no es que el que lo lea se dé cuenta de todas esas implicaciones, o de muchas más que a lo mejor no me doy cuenta yo, sino que se da cuenta de que ahí se está jugando algo importante, de que se está jugando en serio, como dice Ezequiel de Olaso en el título de su libro, de que aunque es un juego de imaginación, es un juego estético, pero lo que se está jugando ahí es algo serio. Es nuestra propia condición simbólica, por ejemplo. Eso es una cosa seria. Entonces, incluso las personas que pueden tener menos requisitos, digamos, filosóficos, que yo no sé, yo creo que todo el mundo tiene preocupaciones filosóficas, no le llamará filosóficas, pero todo el mundo me parece que ha pensado alguna vez en la muerte, o en la justicia, o en la libertad, o en algo, no sé. Incluso los concursantes de Gran Hermano tendrán momentos de reflexión sobre lo real, no sé, yo creo que... Entonces, digo que es en esos momentos, de alguna manera, pues lo que estamos es volviendo a buscar temas esenciales. Entonces, yo creo que en Borges más o menos se encuentran esos temas. Se encuentra sobre todo, insisto, el tema de la representación del mundo, que es la propia representación que nosotros tenemos de nosotros. ¿Cuál sería la representación simbólica perfecta? La representación simbólica perfecta sería la de un símbolo que se convirtiera en mundo a la vez, ¿no? Hay una comparación que hace Borges. Vamos a ver, parece que es en un museo que se inventa, que es una especie de museo en un museo de textos que supone que ha cogido de otros libros y que, en fin, están todos inventados por él, ¿no? Entonces aquí de un supuesto libro de Viajes de varones prudentes de Suárez Miranda, editado en 1658 en Lérida, bueno, es una cosa inventada por él, dice así, dice, en aquel imperio el arte de la cartografía logró tal perfección que el mapa de una sola provincia ocupaba toda una ciudad, y el mapa del imperio toda una provincia. Con el tiempo esos mapas desmesurados no satisficieron, y los colegios de cartógrafos levantaron un mapa del imperio que tenía el tamaño del imperio, y coincidía puntualmente con él. Menos adictas al estudio de la cartografía, las generaciones siguientes entendieron que ese dilatado mapa era inútil, y no sin impiedad lo entregaron a las inclemencias del sol y de los inviernos. En los desiertos del oeste perduran despedazadas ruinas del mapa, habitadas por animales y por mendigos. En todo el país no hay otra reliquia de las disciplinas geográficas. Bueno, esta broma pues es también, ¿veis? Otra vez lo mismo, ¿no? Es decir, bueno, vamos a intentar hacer el símbolo más perfecto. Entonces, pues un mapa que es una visión simbólica, es una metáfora, un mapa es una metáfora visual de un territorio, pues para que sea más perfecta, pues vamos a hacer una metáfora del tamaño de una ciudad para todo un imperio, pero luego, claro, digo, no, pero da igual. O sea, si no es lo mismo, pues no es lo mismo. O sea, por grande que sea el mapa, pues no sería lo mismo. Entonces, el sueño sería hacer un mapa que fuera exactamente el territorio marcado. Entonces, que se superpusiera, que ya no supiera si estás en el mapa o en la realidad, en el símbolo o en lo real. Pero claro, eso hace evidentemente innecesario el símbolo. Porque entonces, si el mapa es exactamente igual que la realidad, ¿para qué hace falta el mapa? Es decir, necesitamos el mapa porque no es la realidad. El mapa nos ayuda a orientarnos en una realidad que él no es. Si el mapa es la realidad, entonces volvemos a estar en el mismo caso. Necesitaremos un mapa para movernos por el mapa. El problema es que la utilidad del símbolo es que no es la realidad. Si el símbolo se convierte en la realidad,
que es lo que a veces soñamos cuando queremos coger la luna, cuando queremos coger el otro tigre, etcétera, si el símbolo se convierte en la realidad, deja de ser útil como símbolo. Pero por otra parte, entonces, eso nos contagia a nosotros de una especie de irrealidad permanente, porque vivimos necesitando utilizar algo que no es real para movernos y entender lo real. Quizá para ser nosotros también en realidad. Eso me parece que es el centro de una de las preocupaciones borgianas. Y yo creo que, insisto, creo que tiene obviamente una dimensión no meramente literaria, sino una dimensión metafísica, pero como veis, irónica. Es decir, no es un profesor dando una clase, el poema del golem es un poema irónico, y por supuesto textos como este que os acabo de leer, pues tienen un fondo obviamente irónico, ¿no? Bueno, esto es una broma, digamos, sobre una imposibilidad real, una broma de esas de las que hay un problema real, ¿no? Esta broma de los mapas, como el poema del golem, como otros, quizá como las propias ruinas circulares, que a pesar de que están contadas muy en serio, el final se puede ver como una especie de broma, pues sin embargo, esa ironía es una ironía que está tratando de algo que nos constituye, que no es superficial en nosotros, ¿no?